noches con todos. Dios les bendiga. Dios bendiga el hambre por la palabra de Dios. Hay muchas personas que están buscando palabra de Dios y gracias a Dios todavía tenemos palabra para escuchar. Si bien es cierto, hay muchas cosas en el internet, muchos predicadores y muchos maestros que a veces no necesariamente están enseñando palabra de Dios, pero en medio de todo Dios se glorifica y todavía hay personas que levantan la voz enseñando una doctrina sana. Y Dios les bendiga a ustedes por conectarse, por escuchar la palabra, por estar cada miércoles abriendo su corazón para que el Señor pueda enseñarnos y guiarnos. Les invito a tener una palabra de oración para empezar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que vamos a aprender el día de hoy. Guíanos, Señor. Lleva tu palabra para que sea escuchada por los que tienen que escuchar, para que seamos edificados y bendecidos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que siguen la secuencia de los estudios, la semana pasada estuvimos estudiando Juan capítulo 14 y estudiamos acerca de la venida del Espíritu Santo. Y dijimos que el Espíritu Santo que Jesús usaba un título para el Espíritu Santo que era el Paracleto. Explicamos que el Paracleto es como cuando tú entras a trabajar a una nueva empresa y te asignan a alguien que esté a tu lado y que te enseñe la empresa y que te enseñe a manejar los equipos o los instrumentos de la empresa. Es decir, alguien que te acompaña en los primeros tiempos para entrenarte, capacitarte, guiarte, etc. Y esa función en la época de Jesús, en el griego, se utilizaba el término paracleto. Básicamente, el paracleto tenía 6 funciones. Estar a tu lado, no dejarte solo. Acompañarte, guiarte, instruirte, aconsejarte y corregirte, ¿no? Vamos a repasar. Estar a tu lado, acompañarte, guiarte, instruirte, aconsejarte y corregirte. Y esas 6 cosas debemos recordar, porque el título que Jesús usa para hablar del Espíritu Santo es el Paracleto, que en la Biblia se traduce como el consolador, el que consuela, el que está a tu lado, ¿no es cierto? Pero hay muchísimas más funciones que simplemente traer consuelo. Entonces Jesús dijo, yo voy a orar a mi Padre ahora que me voy para que les envíe un Paracleto. Alguien que esté a su lado, que no los deje solos, alguien que los acompañe, alguien que los guíe, alguien que los instruya, alguien que los aconseje y alguien que los corrija. Ese es el Espíritu Santo. Y esto lo estudiamos la semana pasada. Y también vimos que el Espíritu Santo tenía muchas más funciones, que a la luz de la Biblia, por ejemplo, nos dice que el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios, nos transforma, nos da poder, nos lleva a guardar la palabra de Dios, nos consuela en los momentos difíciles. Sobre todo, dicen que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de Dios, que es el amor. El amor que se manifiesta como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso lo encuentran ustedes en el libro de Efesios 5, 22 y 23. En fin, nos quedamos en el versículo 26 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Así que vamos a leer los versículos siguientes porque hoy día espero terminar con el capítulo 14. Nos ha tomado varias semanas estudiar el capítulo 14 y entonces vamos a terminar el día de hoy versículo 27 al 31. Vamos a leer el texto. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. De estos versículos que acabamos de leer, hay dos temas que vamos a estudiar el día de hoy. El primero es el versículo 27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. El primer tema que vamos a estudiar es la paz que viene de Dios. El segundo tema que me llama la atención y que también lo vamos a estudiar es cuando Jesús habla del príncipe de este mundo, haciendo referencia al diablo. Y ese es el segundo tema que tocaremos. Pero empecemos con la primera parte. Vamos a leer el versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las cosas más maravillosas y uno de los milagros más palpables que tenemos los creyentes y que nos muestran la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón es esa paz que inunda nuestra alma cuando conocemos personalmente al Señor Jesucristo. Hay, hay millones de personas que darían todo por experimentar un poco de paz. Hay personas que no pueden dormir, hay personas que viven angustiadas, hay personas que tienen ataques de pánico, hay personas que viven con una depresión constante, hay personas que viven con una angustia permanente. No saben lo que esas personas estarían dispuestas a pagar por experimentar la paz que llena nuestro corazón cuando Jesucristo viene a morar y a vivir en nuestras almas. ¿Y saben por qué hay un problema con la paz? ¿Por qué el mundo no experimenta la paz? Porque el mundo está equivocado en su concepto. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Vamos a ver en el punto 1. Todo, dice la gente, cree que todo es porque creemos que la paz es una reacción emocional ante las circunstancias que te rodean. Repito, la gente no experimenta la paz porque cree que la paz es una reacción emocional ante las circunstancias que te rodean. Es decir, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van bien, entonces supone que deben tener paz. Ellos dicen que depende de las circunstancias. O sea, que si tienes el dinero suficiente en la cuenta, que si tienes una casa y un techo, que si tienes tu auto, que si tienes un trabajo, que si tienes una familia, que si tienes hijos, entonces deberías experimentar la paz. Pero no es así. La gente puede tener todo eso y aún así vivir en angustia. La gente puede tener el dinero en el banco y puede considerar que se lo pueden robar, se lo pueden quitar, lo puede perder y vive angustiada pensando que puede perder su dinero. La gente puede tener una familia y vive angustiada pensando que el marido se puede ir con otra, que los hijos se van a ir de la casa, que se va a quedar sola, etcétera, etcétera. Entonces la gente cuando piensa que la paz es una reacción emocional ante las circunstancias que nos rodean, está equivocado, están creyendo en una mentira. ¿Y por qué? Los datos muestran esto. En los países ricos, por ejemplo, estoy hablando de Japón,
estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Suiza. La tasa de suicidios es altísima. ¿Cómo así? Si son países desarrollados, que son países donde las personas tienen un ingreso per cápita más alto que en otros países del mundo. Leí el otro día que se consideraba Suiza uno de los países más felices. ¿Por qué? Porque el sistema social, el sistema de ayuda social es increíble, porque las escuelas, los colegios, la educación es gratuita, porque las personas tienen un ingreso mensual por encima de lo que ganan en cualquier otro país en el mundo y que puedes ver lo que quieras, teatros, y puedes decir que Suiza es un país feliz, en uno de los países más felices del mundo. Y si Suiza es uno de los países más felices del mundo, ¿por qué hay tanto suicidio? De mis hijos nomás, amigos de mis hijos en los últimos años, 5 se han suicidado. Jóvenes, muchachos, 5 se han suicidado. ¿Por qué? Porque el dinero, las posibilidades, lo material no llena tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Es gente que puede tener el dinero, pueden comprarse, cuando tienen 20 años, 22 años de edad y empiezan a trabajar, pueden comprarse un Porsche. Cualquier joven puede comprarse un Porsche, lo compra a plazos, pero tienen el dinero para comprarse un Porsche. Tienen el dinero para viajar, pero nada les llena el corazón. No tienen paz en su corazón. Mucha gente famosa que se suicida no tienen paz en el corazón. Entonces, cuando decimos, cuando la gente dice, si me fuera bien, tendría paz. Si tuviera suficiente dinero, tendría paz. Si tuviera suficiente estabilidad económica, o si tuviese una familia, entonces estaría en paz. Te das cuenta que no es así, porque la paz no es producto de las circunstancias que te rodean. La paz es una reacción del corazón. Es decir, la paz no depende de lo de afuera. La paz brota de adentro de tu corazón. ¿Cuándo? La paz es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos de un Dios todopoderoso. La paz es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos del Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque tú sabes que el dinero se pierde, la familia se puede destruir, las personas pueden morir, pero Dios es inmutable. Entonces la paz no es una reacción a las circunstancias que te rodean. La paz es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos del Dios Todopoderoso. Hay un texto que quiero que leamos, está en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a repetir este texto, apúntenlo, Isaías 26:3, es un texto que yo he repetido muchas veces cuando he estado inquieto, cuando he estado preocupado por alguna cosa. Repito este texto en mi corazón y esto trae paz a mi corazón. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, ¿quién tendrá esta paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta palabra persevera, perseverar, viene del hebreo samuk, que significa sostenerse, apoyarse, reposar sobre algo, afirmarse. O sea que bien podríamos decir, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se sostiene. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se apoya.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti reposa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se afirma. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y esto es importante. Yo puedo orar todo lo que quiera, pero si no aprendo a confiar y descansar en el Señor, seguiré tan preocupado como siempre y la angustia no se va a apartar de mí. Lo he contado varias veces. Mi hijo, una oportunidad, no llegó a la casa. Eran las 2 de la mañana, yo me levanté y mi hijo no estaba en su cuarto. Yo me preocupé porque ellos siempre avisaban si iban a llegar tarde o si iban a llegar después, dónde iban a estar. Entonces, al ver que no estaba en su cama, me preocupé. Inmediatamente llamé por teléfono, a su teléfono, y qué cosa, como siempre, me salta el buzón de voz diciendo no tiene batería, está desconectado, no lo puede atender en este momento. Y yo estaba angustiado. Entonces yo me puse a orar, le dije, Señor, cuida de mi hijo donde esté, si le ha pasado algo, Señor, protégelo, Señor, manda a tus ángeles que cuiden, pero yo seguía angustiado. No importa cuánto oraba, yo seguía angustiado. Y entonces recordé este texto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y entonces dije, ahora entiendo, Señor. Necesito confiar en ti. Necesito descansar en ti. Necesito poner la vida de mi hijo en tus manos. Porque tú eres mi Padre, porque yo creo en ti, porque tú nos amas y nos cuidas porque somos tus hijos. Y entonces yo voy a poner la vida de mi hijo en tus manos. Voy a confiar en ti. En el momento en que empecé a confiar, recién entonces comencé a experimentar la paz de Dios. Mi hijo llegó unos 20 minutos después y entonces me dijo, pero papá, te escribí, te mandé un mensaje, te dije, y efectivamente me había estado preocupando por gusto. Pero entonces, este pasaje es interesante. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti se sostiene, se apoya, reposa, se afirma, pero porque en ti ha confiado. Entonces, tú perseveras en el pensamiento de Dios, pero tienes que confiar. Y esa dupla de cosas es lo que trae paz a tu corazón. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es el que trae la paz? Dios. Dios. ¿No es cierto? Cuando tú confías en el Señor, tú activas la paz de Dios en tu alma. Tú confías en el Señor y Dios, dice, guardará en completa paz. Él te guardará en completa paz. Entonces, si yo quiero experimentar la paz de Dios, basado en este texto de Isaías, ¿qué debo hacer? Tengo que perseverar, tengo que mi pensamiento se sostenga, que mi pensamiento se apoye, que mi pensamiento persevere, repose en el Señor, pero confiando, descansando, dejando la carga en las manos de Dios. Hay más textos. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En Salmo 3, versículos 5 al 8, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Notan ustedes cómo la paz
es la reacción de un corazón cuando se siente seguro en las manos de Dios. La paz es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos de Dios. Y Jesús lo dijo en el capítulo 16 de Juan, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de nuestro corazón depende de nuestra relación con el Señor. Por todo lo que hemos visto, llegamos al punto 3. El punto 3 nos dice, por ello, porque la paz es una reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos de Dios, por ello podemos decir que la paz es un regalo de Dios a los corazones que confían en Él. Entonces la paz de Dios no depende de las circunstancias que te rodean. La paz de Dios es un regalo que Dios da a los corazones que confían en Él. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Qué precioso, ¿no? ¿Quién bendecirá a su pueblo con paz? Jehová. Y Jehová es una de sus bendiciones. La paz es una de sus bendiciones. En Isaías 26:12 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios como un resultado de ser justificado delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Porque por la obra de Cristo en la cruz, tú has sido perdonado, has sido limpio de todos tus pecados. Cristo ha borrado todo tu historial de pecados y entonces la obra de Cristo en la cruz te deja nuevecito ante los ojos de Dios. La obra de Cristo en la cruz aplicada a tu corazón no solamente perdona tus pecados, sino borra todo el historial de tus pecados y te coloca como nuevecito, sin pecado, delante de Dios. Y Dios ve eso y dice, wow, esta persona está justificada. ¿Por qué? Porque no le veo pecado alguno. Claro, es por lo que Cristo hizo en la cruz que no se ve pecado en tu vida. ¡Qué maravilla! Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque al no tener pecado, puedes reconciliarte con Dios y entras en paz. Antes estabas separado de Dios en guerra, ahora estás en paz con Dios. Qué precioso. Entonces, la paz de Dios es un regalo que Dios da a los corazones que confían en Él. Punto 4. La paz de Dios te llena el corazón y al mismo tiempo te permite enfrentar las circunstancias de la vida, incluyendo las circunstancias adversas. ¿Entendiste? Es decir, tú tienes paz aún en medio de las circunstancias adversas, porque la paz que viene de Dios llena tu corazón. Entonces te sientes tranquilo, te sientes en paz. Muchos creyentes no se dan cuenta de este milagro, ¿no?, que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tener paz. Pero yo hablo muchas veces con los creyentes y me dicen frases como la siguiente: yo estoy tranquilo, el Señor sabe lo que hace, yo sé que el Señor responderá, tengo confianza en el Señor, yo sé que Dios va a responder. Todas esas cosas reflejan ese precioso milagro que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones,
trayendo paz aún en medio de la adversidad. Y no solamente para enfrentar las situaciones adversas de la vida. Hay una cosa preciosísima, es cómo los creyentes podemos enfrentar la muerte, cómo los creyentes podemos enfrentar la muerte de los familiares cercanos y muchas veces nuestra propia muerte, con esa paz que la gente a veces no entiende. Cuando Jean-Paul Sartre murió, gritaba desesperado, no quiero morir, no quiero morir. Él era un ateo, era un agnóstico y era un ateo y gritaba, no quiero morir, desesperado. Yo he visto creyentes morir en paz, esa paz que viene solo del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Afanosos es una palabra que significa inquietos, preocupados, angustiados. Entonces el texto te dice, ¿por qué cosas puedes estar afanoso? Por ninguna. Por nada estéis afanosos, por nada estén inquietos, por nada estén preocupados, por nada estén angustiados. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. No solamente orando, dice acá, con ruego, o sea, rogando, orando, rogando, pero lo más interesante, dice, con acción de gracias. ¿Y por qué con acción de gracias si hay algo que te podría estar preocupando? Porque con acción de gracias tú estás diciendo, Señor, yo confío en lo que vas a hacer y te agradezco de antemano. Yo doy un paso de fe y yo te doy gracias, aunque todavía no he visto cómo vas a obrar, aunque todavía no sé lo que vas a hacer, yo te doy gracias porque confío en lo que tú puedes hacer. Y entonces la acción de gracias es una acción de fe, es un paso de fe. Y cuando tú haces esto, ¿cuál es el resultado? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz normal, es la paz que viene de Dios y que inclusive sobrepasa el entendimiento humano. La gente ni lo puede entender. ¿Cómo puedes tener paz en circunstancias así? Porque es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Y qué pasa? Esa paz que viene de Dios guarda, cuida, protege tu corazón y tus pensamientos. La paz de Dios te llena el corazón y te permite enfrentar las circunstancias de la vida. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Precioso, ¿no? Vamos a repetir hasta ahora. La paz no depende de las circunstancias que te rodean. La paz no es que si te va bien vas a tener paz. La paz, la paz es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos de Dios. Por eso la paz es un regalo que Dios da a los corazones que en Él confían. Y la paz de Dios, ese regalo que viene de Dios, llena tu corazón y te permite enfrentar las circunstancias más adversas de la vida. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Vamos a ver el punto 5. La paz interior es un termómetro que te permite medir cómo está tu relación y tu confianza en Dios. La paz interior es un termómetro que te permite medir
cómo está tu relación y tu confianza en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando a veces sin querer nos alejamos de Dios, regresan esos miedos, regresan esos temores. Cuando estás cerca del Señor, cuando estás en una comunión fuerte con el Señor, la paz de Dios viene en forma automática a tu corazón. Pero cuando sin querer no te das cuenta y comienzas a enfriarte en tu relación con Dios, comienzas a perder esa paz. Hace un tiempo atrás empezamos un estudio bíblico con unas damas y entre ellas había una muchacha que no podía dormir, tenía ataques de pánico, no podía, se levantaba en medianoche, tenía que dejar a sus hijas a cargo de alguien que cuidara porque a ella le venía estos ataques de miedo, inseguridad, ¿no? Fumaba como una chimenea, ¿no? Y entonces escuchó el Evangelio. Escuchó el Evangelio y recuerdo en los estudios bíblicos cómo llegaba ella con su Biblia y cómo la leía y se comía la Biblia y cómo daba testimonio y decía, wow, la paz que tengo ahora, ya no fumo, ya estoy tranquila, ya no tengo ataques de pánico, estoy vivo tranquila, en paz, Dios ha llenado mi corazón con la paz que viene de Dios. Era precioso escucharlo. Lamentablemente hubieron cosas que ocurrieron en ese estudio bíblico que la afectaron mucho a ella. Y poco a poco se comenzó a alejar del Señor. ¿Y qué ocurrió? Le volvieron los miedos, le volvieron los temores, porque la paz de Dios, en cierta manera, es como un termómetro. Es un termómetro que te permite medir cómo está tu relación y tu confianza en Dios. El texto de Job dice, Job 22, versículo 21 al 23, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y entonces, a veces la falta de paz en el corazón es como un indicador que te va diciendo, hey, tu relación con el Señor se está enfriando. Por eso es que sientes nuevamente estos miedos, estos temores. Por eso es que la paz de Dios no está fluyendo. Y entonces, si tú te falta esta paz, debes detenerte. Y tienes que volver a buscar al Señor. Y tienes que buscarlo nuevamente y levantarte de madrugada y buscarlo en oración y buscar a Dios en ayuno, buscarlo a Dios con toda tu alma para que recuperes tu comunión con el Padre. Que te acompañe, pide a otros creyentes que te ayuden en este proceso de recuperar esa fe perdida. Así que la falta de paz es un termómetro, ¿de acuerdo? Y el punto 6. Si bien es cierto, la paz de Dios es un termómetro, la paz de Dios es un regalo de Dios, la paz de Dios es esa reacción del corazón cuando se siente segura en las manos de Dios. También la Biblia dice que nosotros, por haber recibido la paz de Dios, somos portadores de esa paz. ¿Entendimos? Nosotros somos portadores de esa paz. Trabajar con seres humanos es complicado, ¿saben ustedes? Alguna vez me preguntaron a mí, yo he trabajado muchos años con computadoras y he sido pastor. Y alguien me preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Y entonces yo le dije, bueno, he trabajado con máquinas y he trabajado con seres humanos. Trabajar con máquinas es facilísimo. Trabajar con seres humanos es complicado. Porque hay gente que es complicada. Hay gente que está inclusive en la iglesia y que son siempre parte del conflicto. No, nunca son parte de la solución. Si tenemos que hacer algo, estas personas se oponen, critican, se quejan, se ofenden, ¿no? Y la Biblia dice que nosotros, si somos hijos de Dios, si somos hijos de paz, debemos ser
portadores de paz, no portadores de conflicto. Quiero que veamos varios versículos. En Mateo 10, versículos 12 al 15 nos dice: al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no lo recibió. Qué fuerte, ¿verdad? Esa ciudad, esa casa que no recibieron a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, dice que la paz se irá de ellos. Otro texto en Lucas 10, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Más textos. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y por último, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nosotros somos portadores de la paz de Dios. Esa paz que viene a nuestro corazón cuando nuestro corazón se siente confiado en las manos de Dios. Cuando confiamos en el Señor nos regala la paz que viene de Dios, viene de arriba hacia tu corazón y entonces sale hacia afuera y puedes vivir las circunstancias más adversas, pero tu corazón se mantiene calmado, tu corazón se mantiene en paz. Y luego te conviertes en portador de esa paz. Punto 7. Isaías 48, 22 dice: no hay paz para los malos, dice Jehová. Y con esto terminamos el tema de la paz que viene de Dios. El segundo tema que les dije que íbamos a tocar era este tema que me llama la atención: el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otra versión se dice: ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene ningún dominio sobre mí. No tiene poder para vencerme en ninguna manera. Cuando se habla el término príncipe, se utiliza la traducción en el término príncipe, pero en realidad significa autoridad, jefe, gobernante, alguacil. Y hay que entender que el diablo nunca se ganó ese título, sino que la misma humanidad le entregó ese derecho al renunciar a la autoridad de Dios en sus vidas. Voy a repetir esa frase porque es importante. El diablo nunca se ganó el derecho de ser ni autoridad ni nada en este mundo, sino que la misma humanidad se lo entregó. La misma humanidad le entregó el derecho cuando la humanidad renunció a ser gobernada por Dios en sus vidas. Cuando renunciamos a la autoridad de Dios en nuestras vidas, inmediatamente le cedemos el control al diablo. Inmediatamente
le cedemos el control al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros somos simple creación de Dios. Nosotros somos simple creación de Dios. Nosotros no somos ni dioses, ni superhombres, ni nada. Esa mentira que está circulando por ahí, que la gente se cree lo máximo, nosotros somos super no sé qué y nosotros podemos tener control en nuestras vidas. Ay, no tenemos ningún control. Nosotros simplemente somos una creación de Dios, igualito que un animalito, igualito que una planta. Nosotros somos creación de Dios. Y cuando tú pierdes relación con tu creador, automáticamente caes en desgracia espiritual. Así de simple, ¿no? Así de simple. Entonces, el diablo no se ganó este derecho de ser llamado el príncipe de este mundo, sino que la humanidad se lo cedió. La humanidad se lo cedió cuando la humanidad decidió rebelarse a la autoridad de Dios. Y lo mismo pasa hoy en día. El mundo cada vez más está más esclavo del diablo. No porque el diablo haga cosas para ganárselo, no, sino porque la humanidad quiere rebelarse a la autoridad de Dios y lo están haciendo cada vez más con mayor ahínco, con mayor fuerza, con mayor furia, con mayor desvergüenza, con mayor inmoralidad. Y entonces la humanidad, cada vez más rechazando la enseñanza de Dios, está metiéndose cada vez más, se somete a la actividad demoníaca, a la actividad del diablo. Ahora, interesante es que en este caso hay un pasaje en Apocalipsis, porque el diablo tiene varios nombres. En este pasaje aparece como el príncipe de este mundo. Pero en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De este pasaje sacamos este cuadro. Dos animales simbólicos para el diablo. Dragón y serpiente antigua. Dos nombres. Diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa adversario. Dos títulos. El engañador, alguien que causa que otro crea una falsedad o una mentira, o el acusador, el que delata, difama o inculpa a otra persona, popularmente llamado como el soplón. Interesante, porque el príncipe de este mundo, el diablo, simbolizado como un dragón, como la serpiente antigua, cuyos nombres son Diablo y Satanás, tiene dos funciones, dos títulos, el engañador y el acusador. Y si lo comparamos con Jesucristo, dos animales simbólicos, el león de la tribu de Judá, el cordero de Dios. Qué precioso. El león de la tribu de Judá, el cordero de Dios. Dos nombres, Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dos funciones, intercesor y abogado. Qué precioso, qué precioso. Ahora, algo que quiero decir aquí es importante. Satanás no es más que un ángel caído, ¿ya? Satanás no es más que un ángel caído. Cuando la Biblia menciona ángeles, por ejemplo, como el ángel Miguel o el arcángel Miguel, que es el que pelea las batallas de Dios, o el arcángel Gabriel,
que es el que le llevó los mensajes a María, ¿no? Entonces, el diablo está a ese nivel. El diablo está a nivel de arcángel caído. No está a nivel de Dios Padre, menos en el nivel del Dios Hijo, Jesucristo. No nos confundamos, no nos confundamos. Hay gente que le da al diablo más poder y lo hace creer como que el diablo estuviera compitiendo en el universo. No es así. El diablo está obligado a sujetarse a Dios el Padre. Y quiero que veamos varios versículos bíblicos para que vean lo que ha ocurrido con este personaje. En Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ya ha sido juzgado. Otro texto más, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Otro texto más. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, está hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿para qué apareció Jesucristo? Dice, para destruir por medio de la muerte. ¿De qué muerte? De su propia muerte. Y Jesucristo ya murió. Quiere decir que ya destruyó la autoridad del diablo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Quiere decir que Jesucristo ya destruyó la autoridad del diablo. Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado. Jesucristo ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, por todos los versículos que hemos visto, estamos hablando primero que el diablo no es más que un arcángel caído, no está ni a la altura de Dios, ni a la altura de Jesucristo, ni a la altura del Espíritu Santo. Se tiene que sujetar, se tiene que someter, ¿ya? Se tiene que someter. No pierdan de vista esto, ¿eh? Se tiene que someter. Y en segundo lugar, es un enemigo derrotado. Ahora, ¿tú estás en guerra con un enemigo derrotado? Es decir, si el enemigo está derrotado, ¿todavía estás en guerra con él? ¿Existe una supuesta guerra espiritual? Claro que no. Esa es una doctrina falsa y equivocada que ha estado circulando entre las iglesias como si estuviéramos en una guerra. Inclusive hablaban de la ventana 440, las 7:15, como que hubiera una lucha, una batalla. Cuando hablas de esto, la gente te dice, ¿cómo? Claro que hay una guerra, si la misma Biblia lo dice. ¿Y a qué hacen referencia? Hacen referencia al pasaje de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En la versión original es contra huestes espirituales en las regiones celestes, ¿no? La versión que acabo de poner es una versión diferente a la Reina Valera. Vamos a leerla en la misma Reina Valera. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, utilizando ese texto, crearon toda una doctrina de guerra espiritual y salían con pancartas a luchar espiritualmente. La falsa profeta Ana Méndez le sacó $1.000.000 a la gente diciendo que ella se iba al monte Everest para hacer su guerra espiritual contra el diablo porque desde el monte Everest tenía más control y estafaban a la gente de esta manera. Y había un concierto de rock y las iglesias salían afuera a dar vueltas alrededor y se supone que ataban al diablo. ¿Y qué resulta? Pues que el diablo se desataba porque a la semana siguiente seguían haciendo guerra espiritual, ¿no? Y esta doctrina de la guerra espiritual es falsa. Ustedes dirán, no, pero acabamos de leer Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice que hay una guerra espiritual contra las autoridades, los gobernadores de este mundo, etc. Así, pues leamos el siguiente texto que dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, está hablando de Jesucristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tomen nota del versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando de esa guerra espiritual de Efesios capítulo 6, versículo 12. Está hablando de esos principados, está hablando de esas potestades. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no estoy en ninguna guerra espiritual. ¿Saben por qué? Porque yo creo que mi Cristo es vencedor, que mi Cristo venció al diablo en la cruz. Yo no le doy cabida al diablo, yo no le doy al diablo ningún poder que no tiene, porque el diablo es simplemente un arcángel caído y derrotado. Así que cuando alguien les hable de esto, que estamos en guerra espiritual, usted puede decirle, tú podrás estar en guerra espiritual, pero yo estoy en victoria en Cristo Jesús, porque mi Cristo venció al diablo. Con esto, hermanos, hemos terminado el capítulo 14. Dos temas que valen la pena reflexionar. La paz, que no depende de las circunstancias, sino que viene de Dios a un corazón que confía en Él. Y el príncipe de este mundo, el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el acusador, el engañador, que fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Que Dios les bendiga. Vamos ahora. Padre, gracias por este estudio y gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Guía, Señor, este estudio para los que deben escuchar. Y llévate tú toda la gloria. Nosotros no tenemos control de a dónde pueden llegar estos mensajes, porque es algo que tu Espíritu Santo es el único que puede hacer. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a la próxima semana para empezar con el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera. Que Dios les guarde.